Página 99. Si nos quedamos en el 99, ¿recordás? Bueno, ¿cómo están, hermanos bendecidos? Estamos preparando el mate, le damos la bienvenida. Bienvenida al estudio bíblico, hermana. Es una bendición que esté con nosotros compartiendo este tiempo, nos pone muy felices. Sé que por ahí el hecho de que no tengas el material se te va a complicar un poco, pero tranquila, porque se puede aprender mucho de la palabra del Señor. ¿Sí? Y de todo lo que está en la Biblia. ¿Sí? Como verán, falta poquito ya para terminar este módulo. El segundo módulo, quedan 1, 2, 3, 4, 5 horas. Y termina el módulo. ¿De acuerdo? Terminamos hoy. Y después empieza la unidad número 3. Que la unidad número 3 tiene unas cuantas hojitas. Y calculé más o menos que va a salir 400 pesos, calculo, no más de eso. Las fotocopias. Esta semana las voy a tener que ir a hacer. Así que van a estar, lo que quieran la fotocopia o la copia para seguir completando el libro, me avisan. ¿Sí? ¿Todos la van a querer? ¿No están acá? Sí, sí. Sí. Nada. Sí, no te preocupes. Es para acá. Chicos, ¿van a querer la fotocopia ustedes? Sí, sí. Bueno, igualmente la parte va para adelante. Te voy a hacer la fotocopia para que tengan para los estudios. ¿Sí? Que vamos a tener el módulo 3. Que es donde vamos a arrancar con la próxima clase todos juntos. ¿Sí? Acabamos por el módulo 2, son 4 módulos, ya estamos por entrar al módulo 3. Primero terminemos este que es el módulo 2. Página 99. La iglesia crece a través de señales y prodigios. Es el título. Por ahí habíamos quedado. Estamos listos, vamos a arrancar, vamos a estar orando. ¿Alguien que quiera orar? ¿Quiere levantar su voz en oración? Bendito Dios, te damos gracias porque hemos podido llegar. Gracias, Jesús, porque necesitamos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos crecer a tu imagen y semejanza. Sé que perfecto no vamos a ser, vamos a ser perfectos y ya que estemos contigo, bendito Padre. Te pedimos perdón, Señor, por todo pensamiento, tu rebeldía, Señor, por alguna actitud que tenemos, Señor, nuestro yo. Tú eres santo, Dios, por eso necesitamos estar llenos de tu presencia para no equivocarnos. No queremos, Señor, desagradarte, sino presentarnos nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a ti. Ese es el punto que queremos para ti, porque tú eres santo, 3 veces santo y necesitamos y santidad nuestros. Gracias, Padre, por haber llegado, por tener el privilegio de estar todos unidos como tú quieres, Padre. Cuando todos estaban unidos, tú los bautizaste con tu vida. Por eso queremos ser un cuerpo, Señor, bien unidos por las coyunturas uno con el otro. No permita, Señor, ninguna división, ninguna cosa que pase por nuestra mente y que amemos cada día más a nuestros hermanos de la fe, porque sabemos que los sentimientos que pasan, uno los pasa el otro y sabemos que vamos a pasar aflicciones. Tú lo dijiste, mi Dios. Por eso, en tu nombre, Señor, atamos toda fuerza espiritual de maldad que haya venido en nuestra vida. Oramos a la mañana por la iglesia y por todos los santos. Te ruego, Dios mío, que sigas tocando nuestras vidas y sigas preparando, capacitándonos para poder dar, Señor, para estar a tu servicio, bendito Dios. Pronto los oídos circuncidados, el corazón también, nuestra mente, Señor, todo pensamiento que no es tuyo, Señor. Líbranos de los pensamientos malos nuestros, Padre.
Y te rogamos que nos hables siempre, queremos siempre, siempre. Gracias, Padre, que soltamos bendiciones y atamos primero las fuerzas individuales de la ley y desatamos bendiciones que sobre y abunden en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Gracias, Padre. En nombre del Padre, y Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo andás? Todo. ¿Bendecido? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Bueno, estamos orando por el tema de la pastora, de su hija Carolina. Sabemos lo que le pasó al papá de su hijo, Elías, que partió a la presencia del Señor. Creemos que partió a la presencia del Señor, ¿sí? Estuvimos hablando hoy un poquito con la pastora y bueno, está muy dolorida con este tema, ¿sí? Estamos orando por ella y estamos orando también por su hija Carolina. ¿Amén? Bien, arranquemos. Hasta que nunca se acuerda. Sí, sí, Entraba volante, ¿viste? no, me quiero. Yo entre la mía, sí. Pateando perros. Bueno, hermanos, Hechos capítulo 5. Por acá quedamos. Hoy veremos la iglesia crece a través de señales y prodigios. El objetivo dice evaluar la relación que hay en los milagros de la iglesia primitiva, en crecimiento, en hechos y en la iglesia de hoy. Cómo los milagros ayudaron a que la iglesia crezca para la gloria de Dios. No, Dios. Dije entonces Hechos capítulo 5. Ya habíamos visto a Ananías y Zafira la clase pasada, ¿se acuerdan? Tremendo Ananías y Zafira. Pero ahora vamos desde el 12. Yo puedo dar el estudio porque disculpa la hermana, le falta esa hoja. Hay dos funciones acá. Se sumó uno. Está bueno. Ahora la persona que viene. Para mí, ya que esa palabra me gustó y se lo fui a hablar. Bueno, ella no empezó bajo la nueva autoridad. Era la mormona y se llamaba la Biblia según la Leemos hasta el 16, poquito. Yo tengo la versión NBI. Acuérdense a no tenerle miedo a las versiones que más o menos dicen parecido. 5:12. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Vieron que no eran las casas solamente, sino que también se reunían en el templo, en el pórtico de Salomón. Esa nueva corriente que salió diciendo que la iglesia primitiva se reunía solamente en las casas, no es verdad. Acá vemos otra vez que los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, o sea, en el templo. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Claro, si ahí mismo había muerto, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira. De repente quisieron mentir al Espíritu Santo y el Señor los cortó de raíz, entonces todo el pueblo obviamente estaban asustados. Acá viene una gran línea de separación entre los que realmente querés seguir a Cristo o directamente dice que los respetaban, los elogiaban. ¿Viste cuando a vos te dicen, sí, ustedes son cristianos, qué lindo que son cristianos, qué lindo que hablan, qué lindo lo que creen, pero yo no quiero saber nada?
Esa es la gente que te alaba y te dice, sí, qué lindo, qué lindo es la iglesia, qué lindo lo que hacen ustedes. Pero yo soy católica. Escapa, para mí no me diga nada, yo no quiero saber nada. Eso es lo que pasó acá. Ese tipo de gente es la gente que le tiene miedo a Dios. Porque Dios había puesto juicio diciendo, o me seguís como yo digo, o directamente morís ahí mismo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando seguimos a Dios, lo tenemos que seguir como Él quiere que lo sigamos. No a nuestra manera ni a nuestra forma. Esta decisión la vamos a tener que tomar siempre nosotros. La decisión de o seguimos a Dios o directamente decimos que es lindo todo esto y no le damos crecimiento espiritual a nuestra vida. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense de levantar la mano y paramos, Seguimos, 14. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Por un lado, estaban los creyentes que no querían saber nada, que se sentían, que los elogiaban, pero no querían saber nada con el camino. Y por el otro lado, dice Lucas, acá en el relato, que la iglesia seguía creciendo. Eso es maravilloso. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los del pueblo vecino a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Hasta acá la lectura en este momento. Amén, ¿no? Tenemos un momento. Qué tremendo, digo, la presencia que tenía el Señor Pedro, porque con solo su sombra, no sin decir más esa Sin decir nada, él iba pasando por la calle y la gente misma, con la fe que tenía, al ponerlo cerca de la sombra, pasar, dice que eran sanados. Es tremendo esto. Pero esto tuvo un costo. El costo fue Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fue el costo de que la gente realmente se santificara, que la gente realmente tomara en serio los caminos de Dios y poder que la sombra de Pedro empiece a sanar a los enfermos. Si la iglesia primitiva hubiese seguido con ese espíritu que tenía Ananías y Zafira, a esta altura hubiese habido la mezcla que tenemos hoy en día. Por eso la sombra de nosotros no sale nadie. Lamentablemente. Por lo menos no enteramos. Pero la sombra, apenas hacemos sombra. Apenas oramos y ¿Se entiende cuál es la idea? Por eso mismo el espíritu de Ananías y Zafira está muy vigente en el día de hoy. El hecho de querer mentir a Dios. Pero Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. ¿Sí? Bien. Ahí voy, Lea Hechos 5, 2 al 16, el contexto histórico. Esta referencia es como un puente que conecta la historia de Ananías y Zafira con el resto de los apóstoles. También Hechos 5, 12 al 16 es un resumen que nos trae a la memoria pasajes como Hechos 2, 43-47 y Hechos 4 del 32 al 35, que siempre decía que la iglesia iba creciendo y iba en aumento, ¿se acuerdan? De vez en cuando Lucas hace un resumen del crecimiento de la iglesia. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Así es como no se volvieron a juntar con ellos más actores mediocres como Ananías y Zafira. Algunos judíos incrédulos sintieron temor de presentar el papel de cristianos y se mantuvieron lejos de los creyentes, dejándolos solos. Acá vemos la separación entonces de Ananías y Zafira. Vemos que directamente prefirieron los demás seguir siendo judíos, seguir en la suya, a jugar el rol de cristianito. Nosotros no estamos en la iglesia para jugar un rol de cristiano. O sos o no sos. ¿Sí? Eso fue lo que provocó a Ananías y Zafira. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5:14. Acá empezaron a nombrar ya a las mujeres. Cuando ustedes ven el libro de Hechos siempre nombraban a los hombres. Y se sumaron tantos hombres. Y se sumaron tantos hombres. Acá vemos ya que empieza a hablar de hombres
y mujeres. Se ve que ya el número de mujeres era tan grande que ya Lucas no puede dejar de lado el hecho de que las mujeres también se convertían al Señor. Dice, los hipócritas se mantenían apartados de los creyentes, pero más y más pecadores sinceros venían a Cristo. Tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas delante del Señor, sino de ser sinceros delante del Señor. No somos perfectos. Todos somos pecadores, todos estamos... Si no fuera por Cristo estaríamos todos totalmente entregadísimos. Pero Cristo es el que nos hace acepto delante del Padre. Nosotros entramos a la presencia de Dios gracias a Jesucristo. Vos y yo no somos mejores que cualquiera de los que están ahí afuera. Los que están ahí afuera son tan pecadores como nosotros. La diferencia es que Dios a vos y a mí nos eligió. ¿Y por qué nos eligió a nosotros? Porque Él es soberano. No es que vos sos bueno, más bueno que otros, no es que vos tenés más talento que otros, no, nada que ver. No pasa por talento, no pasa por ser más bueno, no pasa por más fuerte corazón. Pasa simplemente porque Dios tiene misericordia y Él lo quiso así. ¿Sí? La soberanía de Dios se llama. Dios lo quiso así y así lo hizo. Y vos estás hoy aquí gracias a que Dios puso sus ojos en tu vida. ¿Y cómo escaparemos si negamos una salvación tan grande? Por eso mismo nosotros que tenemos los ojos de Dios encima, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. No como en la Biblia de Safina. ¿Se entiende entonces? Entonces dice que el número de pecadores iba creciendo aún más, porque veía la santidad verdadera de los apóstoles y de los creyentes. Ya no había tanto caretismo, ¿no? No estaban tanto los caretas ahí dando vueltas. La gente nota cuando Dios actúa. En esta lección vamos a examinar la relación entre los eventos sobrenaturales y el crecimiento de la iglesia. Estudiemos tres verdades. A. La primera verdad dice: Jesucristo enseñó a sus discípulos en una manera diferente de cómo se enseña hoy. Jesucristo tuvo una forma diferente de enseñar como lo hacemos hoy en día. Hoy en día, esta forma como lo hizo Jesucristo es casi imposible. Acuérdense que ellos vivían en lugares, en pueblos, y no tenían su propia casa, donde estaban todo el día metiendo y trabajando de eso. Y los que iban caminando por las ciudades, y los discípulos iban con él, lo acompañaban a todos lados. O sea que hoy nos agarró la noche acá, hacían fueguito, traían el pescadito, comían ahí, y dormían ahí mismo, se levantaban otro día, y seguían evangelizando y proyectando, todos juntos. Nosotros nos vemos el sábado 2 horas, nosotros nos vemos los miércoles 2 horas, nos vemos los jueves ahora 2 horas, nos vemos los sábados por ahí 2 horas, o sea que tenemos poquito tiempo que estamos juntos. Y es muy difícil así poder transmitir el conocimiento o transmitir lo que Dios tiene para ustedes. Por eso mismo es importante que no faltaran las reuniones y poder compartir tiempo juntos para poder ministrar, ¿no? Por eso dice, Jesús enseñó a sus discípulos en una manera diferente de cómo se enseña hoy. Nuestro Señor fue un maestro judío y enseñaba como los rabinos. Sus discípulos no se sentaban todo un día en un salón de clases. Ellos asistían al seminario en la calle. Los alumnos caminaban con Jesús y le seguían. Él les enseñaba a pescar hombres y ellos veían cómo su maestro sanaba a la gente. La multitud se maravillaba de él. Les enseñaba con más autoridad que otros maestros, dice Mateo 7:29. Después enviaba a sus discípulos a practicar. Ellos predicaban las buenas nuevas, sanaban a los enfermos y sacaban demonios, dice Lucas 9:10. Cuando regresaban, hablaban acerca de sus problemas. Y sus éxitos. Este ciclo continuó por 3 años y los discípulos vieron el ministerio de Jesús, aprendieron a predicar, a enseñar, a sanar, siguiendo su ejemplo. De este modo, aprendieron, escucharon, miraron y obraron. Mirando y obrando. O sea que estaban siempre con Jesús y es mucho más fácil que un aprendiz aprenda las cosas del maestro cuando pasa más tiempo con el maestro.
¿Se acuerdan lo que decíamos una vez en una prédica, el tema de hacer discípulos? De la Gran Comisión. La Gran Comisión nos habla de hacer discípulos, no solamente evangelizar, sino que tiene que haber un discípulo nuestro. Así que tenemos que empezar a buscar gente que sean nuestros discípulos. Así como Jesús, poder enseñar a ese discípulo cómo se hacen las cosas. Amén. Y lo tenemos que hacer nosotros. Antes de ascender, Jesús les dijo que fueran e hicieran discípulos. Sin duda, Él quiso que ellos capacitaran a otros, mientras Él mismo los capacitaba a ellos. Pero muchos han abandonado este método. Hay maestros que enseñan teoría en el salón de clase, pero solo modelan en la capilla, o sea, en el templo. Cada maestro debe ser un modelo de ministro para los alumnos. Debe descubrir de nuevo la relación entre la palabra y la acción de poder. O sea que no es solamente de palabra, sino con poder también. No solamente decir vengan a evangelizar, sino estar presente en el evangelismo. No solamente decir vengan a estudiar, sino estar presente en las clases. No solamente decir, sino hacer. Y lo posible tratamos de hacer eso. De estar siempre presente hasta que venga nuestro discípulo y nos suplante. ¿Sí? Vamos a tener un discípulo que nos va a suplantar y seguramente dentro de poco estará acá alguien dando clases a otra nueva generación que haya aprendido lo que han aprendido ustedes. Metimos una mente. Fue un lazo en la mirada de suegro. Amén, Mocari, vos sos la que está haciendo discípulo con los niños. Ya hay una ya. Ya hay una ya. Encima que te estoy diciendo cosas buenas cuando te hacen nada. Cada uno tiene su vida. Paciencia, placer. Pero no quise decir que estaba preparado también. Pero no quise. Porque la hermana dice, ¿sabes cómo se pone en la mano de teléfono? No te falta. No hace falta si no es caso de fuerza mayor. Y acá, dame pie. Tú vas a preparar en medio. Bien. Sé que el Señor te va a bendecir. Un hombre tenía buena fama como entrenador de caballos. Les enseñaba a caminar de una forma que marcharan con un ritmo fijo. ¿Cuál era el método que usaba para entrenarlos? Él comenzaba con un caballo de más edad, que fuera un buen ejemplo, y ataba a uno de menos edad. Después de un tiempo, el caballo joven aprendía a caminar al mismo ritmo del mayor. ¿No es sorprendente? Asimismo, una hija aprende a cocinar trabajando al lado de su madre. Un joven aprende carpintería trabajando con un carpintero. Ministrar en el poder del Espíritu Santo es igual. Y el estar al lado de alguien que lo haga bien, es la mejor forma de aprender. Por eso hay que prestar atención cuando se enseña, hay que prestar atención cuando la gente que sabe se está moviendo y ver a ver cuáles son sus formas, sus métodos, a ver qué les resultó a ellos. Es muy bueno juntarse con este tipo de personas y hacerle las preguntas. ¿Cómo viste esto? ¿Cómo aprendiste esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Cuáles son tus experiencias de vida? Juntarse con los maestros, con las personas que nos enseñan y poderles explicar esas cosas en medio de un asadito. ¿No? Para el asadito, Igualmente no todos llevan el mismo contexto de enseñanza. cada uno lleva el suyo. Pasa que igualmente el hecho de acá está hablando. Por más de que vos estás enseñando con el vos estás enseñando un libro y lo das a tu manera, o sea, la manera que Dios te lo va mostrando, ¿no? Y hay otros con los maestros que lo enseñan. Claro, de otra manera. Aparte también de las circunstancias y material. El tema acá que nos está hablando es el hecho de hacer discípulos, vamos allá de un maestro. No solamente dar la clase, es el hecho también de aprender. Nosotros teníamos en el seminario, en el IRP, teníamos una maestra, Miriam la bandera, que ella decía que se había propuesto con su marido todos los meses a invitar a comer a un maestro de la palabra, que ellos conocían, por el seminario conocía mucha gente. Entonces todos los meses los llevaban a Puerto Madero y los invitaba a comer. Dice que ella misma se había hecho un listado de preguntas para hacerle a ese maestro de cómo había alcanzado esa posición en Cristo.
A eso se refiere más que nada, el hecho de estar con tu maestro y aprender y ver realmente de dónde saca las cosas, qué es lo que le resultó, de dónde aprendió. Dice que ellas fueron muy enriquecidos con este tipo de experiencias, porque les contaba todo, entonces ellos podían aprender realmente. Eran citas con propósito, no es que los invitaba a comer solamente, sino que era muy, muy puntual, pasar tiempo con la gente que sabe. Si vos de repente hoy en día está acá un multimillonario, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cómo se va a ser millonario? ¿Cómo me hiciste para ser millonario? ¿Qué más le vas a preguntar? ¿Qué te costó? ¿Qué te costó? ¿Cómo haces para mantener tus empresas y mantener tu familia? ¿Cuál fue no digamos el secreto, sino cuál fue la táctica, digamos? ¿Cuál fue la táctica? ¿En qué te fijaste para ver en los mercados? ¿Ves puntos específicos para ver cuál es el secreto del éxito de ellos? Capaz te dicen mucha oración. Sí, también. El primero que te va a decir siempre es mucha oración. Ya sabemos mucho. Mucho ayuno, sí, ya sabemos. Pero más, tiene que haber algo más. Que vas a seguir investigando y seguir metiéndote. Es con propósito. De empezar a averiguar realmente cuál es el fondo, por qué Dios lo bendijo tanto a esa persona. ¿Entiendes cuál es la idea? No solamente te imaginas un multimillonario y te sentás ahí, no le preguntas nada. Como Salomón. O empezás a hablar vos de tus cosas, empezás a hablar vos. Hay tiempo donde vos tenés que hablar. Y hay tiempo donde vos tenés que escuchar y aprender a escuchar. Si vos querés crecer en la vida no se crece hablando. En la vida se crece escuchando. Obviamente que necesitamos descargar. Bueno, eso es otro punto. Pero más que descargar, también necesitamos escuchar. Para poder aprender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Me está pasando esto y no lo puedo superar. ¿Qué está pasando? Pues alguien que parece que por ahí tenga un poquito más de experiencia te puede ayudar en la vida para que puedas superarlo y crezcas espiritualmente. Eso es lo que está hablando acá. Ese tipo de maestros que pasaron tiempo con sus alumnos. ¿Cómo Jesús pasó tiempo? Tenía tanto que Es una convivencia, como una familia. Es una familia. Salomón aprendió tanta sabiduría para poder guiar a la gente y Dios le dio riqueza. Exactamente, la que dio riqueza también. Porque es una añadidura. Él ¿Cómo? fue sabio y pidió sabiduría. Y el Señor le dio otra añadidura. Algo sobrenatural. Por ejemplo, el nene se muere, el rico le daba plata y el pobre se le quemó la casa. El nene iba a ser así. Por ahí no hizo nada para ser rico y lo retomó igual. Claro. Pero obediente. Entonces, ¿qué te va a decir? Obediencia. Te va a decir no deje de diezmar, te va a decir no deje de ofrendar, te va a dar los secretos puntuales de por qué Dios lo bendice a ti. Yo puedes sacar tu cita y no quiere decir que lo mismo que actúa en él, va a actuar en vos, pero ya tenés principios para empezar a moverte por ese lado. El chiquito iba a ser un asesino. Por eso Dios se lo llevó antes. Lo que quería era la riqueza, nada más, no sabiduría como Salomón. Claro. Y le dio riqueza, y ella libre albedrío. Y el que no tenía nada, se le dio el rancho, lo mandó de misionero a los dos. O sea que a veces hay que entender cómo Dios nos habla, ¿no? Exacto. Salomón dio sabiduría y Dios le dio riqueza. Hay un instituto bíblico en África que mantiene el énfasis en el ministerio. ¿Parece, no? Sí. Todos sus maestros son pastores también. Este permite que los alumnos puedan observar el ministerio de sus maestros y ayudarles. Este instituto tiene mucho éxito. Mantiene un buen balance entre estudio, habilidades, oración y ministerio. Sus alumnos son conocidos por llevar a ser buenos pastores. Asimismo, los institutos bíblicos, por extensión, mantienen su mira en el ministerio. Los alumnos, por extensión, dejan sus iglesias por 1 o 2 semanas, en pocas ocasiones cada año. Durante ese tiempo, hacen cursos que les ayudan en el ministerio. Estos son cursos de capacitación en el trabajo. Miles de pastores aprecian esta capacitación práctica. Es una gran bendición ayudar a los líderes en su madurez, con sus familias y sus responsabilidades. ¿Sí? Pues no solamente hay que ayudarlos con la parte espiritual, sino también a lidiar con su familia. Porque lo espiritual es muy exigente, ¿no? Y si solamente lo dejamos con lo exigente, va a tener grandes problemas en casa. Tenemos que enseñarles también
cómo ministrar el tiempo en casa, cómo ser ejemplo. Hay retiros donde por ahí siempre nos están ayudando a crecer espiritualmente. Yo puedo decir que cada retiro que he ido, el Señor me ha bendecido de una manera tremenda, he aprendido muchísimo en un solo día. ¿Se acuerdan que yo quería dar el taller de líderes en un solo día? Y tardamos 3 meses casi. O 4 meses que tuve el taller de líderes. Yo lo quería dar en un solo día. Yo he aprendido muchísimo en un solo día. Pero así como todo lo que aprendimos en el taller de líderes, yo lo aprendí en un solo día. Palo, palo, palo. A mí me gusta. Porque el Señor te habla de una manera diferente en ese taller. Pues está solamente vos y el Señor. Y acá hay ministerios que pueden volver renovados esos talleres. Y podés crecer y ayudar a tu iglesia de otra manera. De eso está hablando acá. Pues yo sé que hay pastores que permiten ministerios. Cuando los creyentes predicaban en nuevas lenguas, seguían a la predicación las señales y los prodigios. Al comienzo de Pentecostés, el poder del evangelismo esparció las buenas nuevas. Los eventos sobrenaturales demostraban que el reino de Dios había llegado. Hubo poderosas señales del Espíritu desde Jerusalén hasta Roma. Toda la gente, judíos, samaritanos y gentiles, vieron el poder de Dios en acción. El ministerio de los discípulos fue sobrenatural. Fue como el ministerio de Jesús, su maestro. Si Jesús hacía cosas sobrenaturales, sus discípulos también están capacitados a hacer cosas sobrenaturales. Y nosotros, como discípulos de Cristo, tenemos que estar capacitados también para hacer cosas sobrenaturales. El problema es que no lo creemos. Entonces, cuando voy a orar por un enfermo, ya empezamos mal porque soy yo el primero que tengo que ir en fe para a ver si realmente Dios hará o no hará. Pues tenemos una mente limitada. Tenemos una mente totalmente limitada. Cuando realmente tenemos que empezar a romper esas barreras mentales, y cuando oramos, orar con fe. Cuando repartimos un volante, repartirlo con fe. Cuando invitamos a alguien que venga a la iglesia, por más que 100 veces lo haya dicho, sí voy, y te quedas en la puerta esperando y nunca aparece, vos lo tenés que 101 veces con fe. Porque la fe es la que mueve montañas. Nosotros no podemos perder la fe. Nosotros como cristianos evangélicos, pentecostales. Amén. Son pentecostales. Amén, gloria a Dios. Eso, como pentecostales. Tenemos que creer en las maravillas de Dios. Tenemos que creer que Dios hace milagros, que Dios todavía puede sanar al enfermo, que Dios puede convertir a un hermano perdido, que Dios puede traer un pariente aquí para glorificar a Dios. Tenemos que empezar a creerlo. Hemos perdido eso. Y eso es lo que tenían los apóstoles en aquel tiempo. Lo hizo Jesús, lo puedo hacer yo. Porque Jesús le dijo, lo que yo hago, cosas mayores harán ustedes. La diferencia entre los apóstoles y nosotros es que los apóstoles sí le creyeron a Jesús. Igual es el tiempo, no vivieron de la gran necesidad. La iglesia está reformada. Claro, las iglesias están medio apagadas por la apostasía que hay también. Tenemos que empezar a creer, a hablar con confianza. Ahí el Señor va a respaldar nuestra fe. Amén. Y por la mano. ¿Cómo? Siempre todo en el nombre de Jesús, no después porque pones vos oraste al hermano y el hermano se curó, Somos herramientas de Exactamente. Si no acepta al Señor, no te lleva a la iglesia. Yo no te voy a hacer nada. ¿Para qué te voy a orar si no aceptas al Señor? La que iría a sanidad, ¿no? No lo leo. Y si hermano, si yo no lo iba a hacer. Y es así. Por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos 5:12. En su evangelio, Lucas dijo como el Espíritu ungió a Jesús para predicar las buenas nuevas, sanar y libertar. Lucas 4. Ese mismo Espíritu fue sobre los apóstoles. Los siervos de Dios cambian, pero el poder del Espíritu Santo es el mismo siempre. Siempre el poder del Espíritu Santo está dispuesto ahí para moverse en nosotros. Solamente falta que nosotros le empezamos a creer y nos movamos en su poder. Tenemos que agarrar esa autoridad que Dios nos dio. Acá
Acá está una escalera que muestra los pasos de cómo es un ministerio pentecostal, sobre todo, ¿no? Pentecostal por lo que dice acá. Pentecostal y carismático. ¿Cuál es la diferencia entre el pentecostal carismático y, por ejemplo, podemos poner los demás, que serían los bautistas, los hermanos libres? Sería el hecho de creer en el poder de Dios, creer en el Espíritu, creer en las sanidades, creer en cosas que por ahí los carismáticos, los bautistas, hay cosas que no creen. Los bautistas y los hermanos libres, por ejemplo, nuestros hermanos, ellos sí creen que la salvación es solamente por Jesús. El tema es que limitan al Espíritu Santo diciendo que su poder ya pasó. Las lenguas ya pasaron, dice Pablo, las señales ya pasaron, pero el amor permanece para siempre. Entonces ellos dicen que los poderes de Dios solamente se manifiestan en amor. Ya no hay milagros, ya no hay hablar en lenguas, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Ya, gracias a Dios, ese pensamiento está quedando atrás y ya ahora los bautistas están renovando. Entonces se llaman bautistas renovados, que están creyendo en el poder del Espíritu Santo. Yo vengo a los bautistas, yo siempre creí en el poder del Espíritu Santo. Yo siempre he sido un bautista renovado. En mi iglesia que casi me matan. Hoy en día vemos que era así. El Espíritu Santo está tan vivo y tan poderoso como en los tiempos de Jesús, lo está ahora, y el mismo Espíritu puede derramar sobre nosotros y podemos salir a hacer los milagros en el nombre de Jesús. Amén. El primer escalón sería ser lleno por el Espíritu Santo, testificar de Jesús en público. El segundo escalón es enseñar una clase en escuela dominical. El tercer escalón, dirigir la alabanza y predicar en reuniones menores. Cuarto escalón, ganar almas para Cristo en sus predicaciones. Quinto escalón, recibir el certificado de ministro para poder predicar, o sea, de pastor. Sexto, establecer una iglesia nueva en un lugar asignado. Séptimo, pastorear una iglesia y tener apoyo financiero de esta. Esto vendría a ser la escalerita al éxito de una iglesia. Hay muchos que se quieren saltar un par de escalones y sin ser lleno del Espíritu Santo, que jamás le testificaron a Jesús en público a nadie, jamás enseñaron nada, no tienen ningún tipo de enseñanza, jamás dirigieron la alabanza o predicaron en reuniones menores, quieren saltar directamente al 5. Recibir el certificado de ministro para poder predicar y cobrar. No, es una escala, de a poco, paso por paso. Sí, pues yo ya vengo de la escala número 5. Bueno, pues si veniste a un nuevo lugar, empezás otra vez desde el escalón número 1. Porque no hay apuro. Si el Señor te quiere apurar un paso, el Señor te ocupará las cosas. Pero siempre es uno, paso, uno por uno, hasta llegar arriba donde el Señor nos quiera llevar. ¿Entiende cuál es el punto? No querés saltearlo. Mucha gente quiere saltear, lamentablemente, y bueno, se ha ido muy enojada con nosotros porque acá no se saltea nada. Acá se sigue su correcto. Amén. Saltear si no sos, ¿cómo se dice? No sos formados. No son bien formados, no tienen buenas columnas. Acuérdense, nosotros siempre lo decimos, cuando vinimos de establecer una iglesia en Monte Grande con Sabri, allá con el pastor Alfredo, vinimos acá y empezamos de cero. Tuvimos 2 años sentados, yo estuve con la música siempre, pero sin enseñar, sin hacer nada, hasta que el Señor empezó a mover ahí, pero 2 años esperando. No había apuro. Yo vengo para el colegio en vez de arrancar primero, ya que hasta el cuarto y quinto. Claro. Y no podés. Pasa que Señor, lo mismo pasa que vos querés entrar directamente con todo lo que vos ya sabés y empezás a pisotear a la gente que está, a las enseñanzas que ya están dando, a las bases de la iglesia. Yo no puedo venir a enseñar a una iglesia sin conocer las bases. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa el pastor? ¿Qué es lo que enseñó el pastor? ¿Cuál es la doctrina del pastor? ¿Qué les han enseñado a ustedes? Después de ahí yo tengo que arrestar. Corregir lo que está en contra de la Biblia y enseñar lo que está en la Biblia y exaltar lo que se enseñó en base a la Biblia. No hay que hacer cosas porque pensemos que porque estudiamos mucho la Biblia, la sepamos bien. Hay mucha gente enseñando sin tener conocimiento pleno de la Biblia. Yo conozco gente que ha dado clases bíblicas sin haber leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Es tremendo. Entonces ahí vemos el problema que tenemos de que aprendiste bien realmente
en estos años que tenés de cristiano o no? ¿Aprendiste las bases bien como tienen que ser? ¿O el que te enseñó y vos que agarrar un poquito de allá, un poquito de acá y me gustó esto? Vos mismo te vas formando tu propia doctrina. Es peligroso que yo arme mi propia doctrina en base a experiencias personales, en base a tu experiencia, lo que vos me decís, y no lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que evaluar constantemente si lo que yo digo y creo que es así, está de acuerdo a la palabra de Dios. Está alineado con la Biblia. Porque capaz yo estoy creyendo cualquier cosa, y cuando de repente viene alguien y te muestra en la Biblia cómo es el asunto, mi corazón terco y duro, se ofende, se enoja. Por eso hay tanta gente cambiando de iglesias en iglesias. Van de rama en rama porque no entienden que tenemos que evaluar si lo que aprendimos realmente quizás nos enseñaron mal, quizás nosotros lo entendimos mal, quizás lo interpretamos de otra manera, capaz el momento donde me llevó a mi vida me llevó a llevarlo para este lado, cuando no era para ese lado. Por eso mismo nosotros siempre tenemos que estar evaluando qué es lo que nos están enseñando y si lo que yo creo realmente va en línea de eso. ¿Entiende cuál es el punto, no? Por eso mismo yo siempre estoy aprendiendo. Yo no estoy cerrado a nada. Siempre estoy aprendiendo y todo lo que escucho, todo lo que los maestros, a mí me encanta ir a escuchar maestros de la palabra, aprender más y más y más y lo evalúo todo. Yo tengo uno de mis grandes maestros que no estoy de acuerdo con alguna doctrina que tiene. No lo veo en la Biblia así. Tomo lo bueno y echamos la mano. ¿Entienden cuál es el punto? Estudiemos la palabra de Dios siempre. Amén. Bueno, este era el punto A. Jesús enseñó a sus discípulos de una manera diferente de cómo se enseña hoy. El B dice: eventos sobrenaturales fueron la clave principal para el crecimiento de la iglesia de ellos. Necesito a alguien que me lea eventos sobrenaturales. ¿Quién quiere leer conmigo? Diana, de eventos sobrenaturales. ¿Resultado? Bien, Lore vuelve a dar resultado. Yo primero digo la cita. Va Diana y tú vas vos, ¿sí? Vamos. Hechos 1, del 3 al 8. Jesús resucitó de la muerte y se apareció a sus discípulos por 40 días. Ellos creyeron que Él estaba vivo. Hechos 1, del 9 al 11. Jesús ascendió a los cielos. Los ángeles dieron instrucciones a los discípulos. Los discípulos esperaban en Jerusalén para ser bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4 y 41. Los 120 fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en varios idiomas. Cerca de 3.000 personas creyeron y fueron bautizados. Pedro explicó el milagro de Pentecostés. Hechos 3, del 1 al 4 y 4. El mendigo cojo fue sanado. Pedro explicó el suceso. El número de creyentes aumentó a 5.000. Hechos 5, del 1 al 11. Dios permitió que Ananías y Zafira murieran por mentir al Espíritu Santo. Un gran temor, respeto se apoderó de toda la iglesia y de todos los que sufrieron de este evento. Hechos 5, del 12 al 18. Los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente. Más y más hombres y mujeres creyeron en el Señor y se sumaron al número de creyentes. Los líderes estaban envidiosos y llevaron a la cárcel a los apóstoles. Hechos 5, 17, 20, 27, del 40 al 42. Un ángel abrió las puertas de la cárcel y dijo a los apóstoles que fueran a anunciar todo el mensaje al templo. Los apóstoles fueron interrogados, azotados y les dieron la orden de no hablar en el nombre de Jesús, pero aún así ellos continuaron enseñando. Hechos 6, 8, 10, 15, 8, del 1 y 4. Esteban hizo grandes maravillas y señales milagrosas entre la gente. Habló con la sabiduría del Espíritu, su rostro resplandecía como el de un ángel mientras lo apedreaban. Una persecución grande contra la iglesia comenzó
todo en Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, fueron esparcidos y predicaban la palabra donde quiera que iban. Muy bien, acá vemos entonces la cita. Ahí empezaron a prohibir a predicar. Acá empezaron a prohibir. Ya vemos los eventos sobrenaturales y cada vez que hubo un evento sobrenatural tuvo un resultado. Eso es bueno verlo. Cada vez que hay un evento sobrenatural sobre nuestra vida, detrás viene un resultado bueno y también un ataque de nuestro gran enemigo que mete el piecito para tratar de arruinarnos la fiesta. Para desenfocarnos. Pues vemos el primero, dice Jesús resucitó de la muerte y se le apareció a sus discípulos por 40 días. Ellos creyeron que él estaba vivo. Bien, ese fue el resultado, creer que estaban vivos. Jesús ascendió a los cielos, los ángeles dieron instrucciones a los discípulos esperaron en Jerusalén para ser bautizados por el Espíritu Santo. El resultado fue la obediencia de ese hecho sobrenatural. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en varios idiomas. Cerca de 3.000 personas creyeron y fueron bautizados. Pedro explicó el milagro de Pentecostés. Acá vemos otro evento sobrenatural y el resultado hasta ahora son todos resultados buenos. El mendigo cojo fue sanado. Pedro explicó el suceso. El número de creyentes crecieron a 5.000. O sea que ya andamos por los 8.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Calcular que estén todos casados serían 16.000. Calcular que tengan 4 pibes cada uno. Estamos hablando de un número, una locura. Claro, si son chingoleros van más todavía. Mi mamá hizo la docena. Ahí está, ¿ves? Porque es más barato, vos entendés. Quisieran de dónde. Pero docena más barata que mi mamá. 12 hizo. Imagínate la cantidad, ¿no? Bien, Dios permitió a Ananías y Zafira que murieran por mentir al Espíritu Santo. Un gran temor de respeto se apoderó de todo la iglesia y de todos los que supieron de este evento. Quiero que vean esto. Acá pasó algo drástico. Acá Dios dijo, bueno, acá se entra solamente con santidad. Basta de mentir al Espíritu Santo. Basta de jugar. Como que Dios dijo, basta de fuego. Hizo la línea y a partir de ahí, cada evento sobrenatural vino un problema. Cada evento sobrenatural vino persecución. Vemos, los apóstoles realizaron muchas señales, milagros, prodigios entre la gente. Más y más hombres y mujeres creyeron en el Señor y se sumaron al número de los creyentes. Los líderes estaban envidiosos, o sea, los líderes religiosos, el Sanedrín y todos los ancianos, estaban envidiosos y llevaron a la cárcel a los apóstoles. El hecho sobrenatural de que los apóstoles hagan milagros tuvo un resultado de persecución. A partir del momento del Señor puso a Zafira y a Ananías y Zafira como ejemplo de la santidad que iba a empezar a exigir. Un ángel abrió la puerta de la cárcel cuando estaban ahí. Los apóstoles fueron y anunciaron el mensaje al templo. Un ángel abrió la puerta, ellos salieron de la cárcel y el Señor los mandó de nuevo al lugar donde fueron encarcelados. No es que le dijo, váyase por otro lado. Fueron al lugar donde estuvieron los problemas. Los apóstoles fueron interrogados, acá se fueron azotados y le dieron la orden de no hablar más en el nombre de Jesús. ¿Ven cómo el nivel de violencia va creciendo? Que acá los azotaron. No solamente los metieron en cárcel, sino los azotaron. Pero aún así ellos continuaron enseñando. No tuvieron miedo y siguieron adelante. Y hasta que terminan el hecho de Esteban. Ya Esteban, que también hizo grandes señales y milagros, dice en resultado, una persecución grande contra la iglesia. Ahí comenzó la gran persecución contra la iglesia. En Jerusalén, todos excepto los apóstoles fueron esparcidos. Predicaban la palabra donde quiera que iban. O sea que la iglesia fue una explosión esparcida para todos lados. Pero Esteban, sabemos qué pasó con Esteban. Esteban fue martirizado en ese momento. Él tuvo que pagar el precio para que la iglesia fuera esparcida. Muchas veces nosotros tenemos que pagar el precio para que el mensaje de Dios sea esparcido. Por ejemplo, en nuestra familia, muchas veces nosotros tenemos que morir a la carne,
morir nuestro tiempo, morir nuestros sueños, morir nuestros deseos, para que el mensaje del Evangelio sea esparcido en nuestra familia, para que la familia vea lo que realmente, el valor que nosotros le damos a Dios y a las cosas de Dios. Porque si yo en mi casa de repente viene, como es el diciembre, cada vez que voy a salir a la iglesia, me cae alguien en la casa. Pues imagínate, mira a cobrar. Estoy por salir de mi casa, viene mi hijo, y dice, ¿te vas a la iglesia? Bueno, quedemos, no. Vamos a tomar unos más. Me quedo tomando unos más. Al otro día, tengo que salir a la iglesia, salgo corriendo, vuelvo a caer mi hijo y dice, otra vez te vas, vamos a tomar unos más. Vamos a tomar unos más. No, mi nieto. O mi nieto. ¿Qué valor le estoy enseñando a mi hijo que yo tengo por Dios? ¿Qué valor, qué lugar ocupa Dios? Por eso nosotros tenemos que morir, como Esteban, morir, para que el mensaje sea realmente esparcido correctamente. Muchas veces yo me tengo que callar la boca y darle a entender de que perdí la discusión, perdí la charla, me comí mi orgullo, para que el mensaje salga correctamente con los demás. Porque yo no estoy para ganar discusiones. Yo estoy para ganar almas para Cristo, para llevar el mensaje de salvación a todos los que más puedo. Por más que yo me tenga que morder la lengua y mi orgullo quede totalmente pisoteado, porque mi orgullo tiene que ser pisoteado. Yo no puedo enorgullecer. ¿Se entiende cuál es el punto? Morir como Esteban para que el mensaje salga correctamente como tiene que ser, y así sí va a tocar a nuestros familiares. Es decir, si el mensaje no sale correctamente, no surge efecto con mis familiares. Yo me pongo a discutir ahí a las piñas con mi mujer, tratándola de traer a la iglesia, no va a venir a la iglesia. Pero yo tengo razón, tenemos que venir acá porque te vas a ir al infierno. ¿Sí? Tengo razón. Pero yo tengo que callar esa razón y buscar las formas. Porque si no viene como obligado. Y venir como obligado no sirve. Y Esteban decía, Bueno, agarra más pronto. no te das cuenta de lo que me están haciendo, el mismo espíritu de Cristo, el mismo espíritu que a veces nosotros tenemos. O deberíamos que perdonarlo también. Por eso mismo nosotros, nuestro ejemplo es el que habla. Así como el ejemplo de Esteban, como dice Jenny, habló, nuestro ejemplo es el que mejor habla dentro de nuestras familias. Si nosotros somos buenos ejemplos, van a ver cómo nuestras familias van a venir corriendo a los pies de Cristo. Yo cuando entendí que tenía que dejar de discutir con mi hermano sobre las cosas de Dios, fue cuando mi hermano dio el paso de fe y se empezó a congregar. Lo mismo con mi hermana, lo mismo con mi mamá, lo mismo con mi papá. Tremendo. Una vez que decidí, como Esteban, morir, ahí fue donde empezó a levantar el Señor su palabra. ¿Se entiende el punto, no? Pero cuesta muchísimo, pero somos llamados a eso. Nosotros tenemos que morir para que Cristo crezca en nosotros. Menguar, como decía Juan, vengo yo para que Él crezca. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí está el sexto paso, el bautismo del sufrimiento. El sufrimiento. Justamente crucificados con Cristo, ya lo vivimos. Tiene que vivir Él en nosotros. Hacer lo que Él quiere, aunque nuestro ministerio mengue, pero eso se manifiesta en nosotros. Pues para nosotros el perder. El poder sobrenatural ayudó al esparcimiento de las buenas nuevas. No estamos diciendo que las señales y prodigios son la única razón para el crecimiento de la iglesia. Es el Evangelio el que cambia la vida, pero lo sobrenatural ayuda a convencer a la gente que el Evangelio es verdad. Un padre musulmán aceptó a Jesús en una campaña. Su hijo de 12 años de edad era cojo, nunca había caminado. Pero la oración en el nombre de Jesús lo sanó instantáneamente. Los milagros hacen que la gente se acerque al reino de Dios. Versículo dice, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La multitud llegaba de todas las ciudades alrededor de Jerusalén, llevando a sus enfermos y a los atormentados por demonios. Note que muchas de las personas enfermas no tenían demonios. ¿Qué pasó?
todos eran sanados. Anteriormente habíamos estudiado los 5 propósitos de Hechos. ¿Se acuerdan los 5 propósitos de Hechos? Al principio todo lo vimos. Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Segundo, Hechos nos dice cómo creció la iglesia en número, en nuevos sitios, en cultura, en teología. Tercero, Hechos explica y defiende a la iglesia contra sus enemigos. Cuarto, Hechos sirve como guía de fe y práctica. Quinto, Hechos enfatiza que el poder del Espíritu es la clave para testificar de Jesús. El último de estos 5 propósitos es el más importante. Hechos tiene la historia del crecimiento sobrenatural de la iglesia. El mayor propósito de Lucas es enfatizar nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo. Lo peor que podemos hacer es depender de nosotros mismos. Y lo mejor que podemos hacer es depender del Espíritu. Las tablas de esta lección enfatizan que la iglesia creció por los hechos del Espíritu Santo. Vamos, terminamos hoy. ¿Seguimos? Hechos es un libro que habla sobre el poder y los hechos del Espíritu Santo. Si le quitamos todos los eventos sobrenaturales, muy poco quedaría en él. El Espíritu Santo está obrando en usted y en su iglesia. ¿Usted depende más de él o del poder humano? ¿Qué quedaría de su ministerio si le quitara lo sobrenatural? De mi ministerio quedaría un tipo acá, tartamudo, que no podría hablar de nada si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Por mi lado, mi ministerio sería eso. Una persona vergonzosa, que le costaría mucho hablar delante de la gente, mucho que no se me trabe mal la lengua, ser medio tartamudo, y ponerle interés a estas cosas. Porque cuando yo voy a un lugar y están hablando de cualquier cosa que no sea de Dios, es como si yo no estuviera. Realmente no sé de qué hablar. No hay ningún tema que me parezca atrayente como para yo poder meter un bocado. Y me han dicho, tanto que hablas de la iglesia, tanto que hablas, pero acá no habla una palabra. Y no, porque los que están hablando ustedes yo no entiendo. En cambio, cuando de repente empieza a aparecer el tema de Dios, ahí es donde se enciende el ministerio y te puedo empezar a explicar lo que vos quieras en el nombre de Jesús, que Él es el Espíritu que habla. Mi ministerio se basa en eso, en ese poder del Espíritu Santo. Y no te vas a dar cuenta que soy re aburrido. No es un chiste, nada, soy aburridísimo. No te la saco. Ni nos invitan a la fiesta siquiera con saben. No nos invitan siquiera. ¿A qué nos voy a invitar si se quedan sentados en los rincones mirando? Ah, si te quedan en los rincones mirando, sí, para comer. Así que no te invitan. Menos te invitan todavía. Así que tenemos que apoyarnos en el poder del Espíritu Santo. Por eso me animo a dar las clases. No porque soy muy elocuente, no porque sepa mucho, sino porque sé que el Espíritu Santo me puso aquí para compartir la palabra de Él. ¿Sí? Acá tenemos otra tabla más. Acá ya pasa lo que estamos leyendo hasta el día de hoy. Estamos leyendo Hechos 5. Acá salta a Hechos 8. ¿Sí? Hechos, eventos sobrenaturales y resultados de esos eventos sobrenaturales. Empezamos otra vez. ¿Me ayudan, Julián y Lore? 8. Hechos 8, 5 y 13. Felipe predicó de Cristo e hizo señales milagrosas en Samaria. Muchos hombres y mujeres creyeron y fueron bautizados. Hechos 8, 14 y 15. Los apóstoles impusieron la mano sobre los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Los samaritanos fueron llenos con el Espíritu. Simón ofreció dinero por el poder de impartir el Espíritu a través de la oración. Hechos 8, del 26 al 38. Un ángel dirigió a Felipe a viajar al sur por el camino hacia Gaza. El Espíritu le dijo que se acercara al carro del etíope. El etíope creyó y fue bautizado. Hechos 9, del 1 al 19. Jesús se le apareció a Saulo en la carretera.
a Damasco. Su resplandor ensegueció a Saulo se convirtió. Hechos 9, del 10 al 31. El Señor le habló en visión a Ananías para orar por Saulo. Saulo fue lleno con el Espíritu y sanado empezó a predicar y la iglesia se fortaleció, recibió aliento y creció en número. Hechos 9, 32 al 35. Pedro sanó a Eneas, quien había estado en cama por 8 años. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Hechos 9, del 36 al 42. Pedro resucitó a Dorcas de la muerte. Muchos creyeron en el Señor. Hechos 10, del 1 al 48 y 11, del 1 al 18. Por una visión, Pedro fue guiado a predicarle a Cornelio. Cornelio y su casa creyeron y fueron llenos por el Espíritu. Pedro y los líderes de Jerusalén aprendieron que Dios ama a la gente de todas las naciones. Hechos 11, del 27 al 30. Agabo profetizó una gran hambre. Los creyentes de Antioquía y Siria enviaron dinero para ayudar a los creyentes de Jerusalén. Hechos 12, del 1 al 17. Un ángel liberó a Pedro de la prisión mientras los creyentes oraban. Los creyentes se asombraron. Hechos 12, 19 al 24. Un ángel hirió de muerte al rey Herodes por aceptar alabanzas como si fuera un dios. Herodes murió, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Muy bien, entonces acá vemos en este cuadro cómo ya la iglesia salió de Jerusalén y se empieza a cumplir Hechos 1.8, que se empieza a repartir el mensaje en Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. Sabemos que a partir de Hechos 8, la muerte de Esteban, Hechos 7, empieza a haber persecución y la iglesia empieza a ser mirada por otros lados. Los apóstoles empiezan a moverse en otra dimensión. Y vemos que el resultado acá no fueron problemas de persecución, ya los líderes no se los nombra. Vemos acá que ya no hay problemas con los judíos, no hay problemas con los religiosos, no los meten presos, no los azotan. Sabemos que cuando lo empezaron a mover y empezaron a iniciar ya su campaña por todo Judea y Samaria, hay bendición siempre de parte de Dios. Cuando nosotros nos movemos a un lado, empieza siempre la bendición de parte de Dios y después los problemas. Es como que Dios primero te mima, te da la cabecita así para que te quedes tranquilo, bien hecho, y después empieza ya Satanás a zarandearte el camino. Por eso muchas veces cuando venimos a la casa de Dios, al principio cuando venimos a la casa de Dios, recibimos a Jesús y parece que el mundo es maravilloso. Pero ya el segundo, tercer día, cuando empezamos a relacionarnos con nuestros familiares, ya se empieza a caer las cosas y vemos los problemas que van creciendo. ¿Sí? Así como pasa en las ciudades, pasa también en nuestra vida espiritual. ¿Amén? Eso mismo tenemos que estar de triunfo en triunfo y cumpliendo los propósitos de Dios. Después esto lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a detener en Hechos 8. Ese es el próximo estudio. C. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Lo explico muy bien o no entendieron nada? Me parece que no entendieron nada. Bien, C. Los hechos del Espíritu Santo ayudan al crecimiento de la iglesia de hoy. Podemos ver entonces, vimos el A, que la era, Jesús enseñó a sus discípulos en una manera diferente de cómo se enseña hoy. Vemos el B, los eventos sobrenaturales fueron la clave principal para el crecimiento de la iglesia en Hechos. Y vemos el C, los hechos del Espíritu Santo ayudan al crecimiento de la iglesia hoy. A algunos no les gusta hablar de ministerios sobrenaturales en la actualidad. Estos honran al Espíritu Santo con palabras, pero lo encierran dentro de las páginas de las Escrituras. Desearían que sus milagros imprevistos e inusuales estuvieran atados a los lejanos días de los apóstoles. Quieren escribir libros del ministerio de Jesús y de los apóstoles,
pero les resulta incómodo imaginar que el Espíritu capacita a los creyentes para hacer milagros o para hablar en otras lenguas. Encuentran más fácil decir que la era de los milagros se terminó con los apóstoles. Ellos piensan que la Biblia es el lugar más seguro para el Espíritu Santo, que es donde Él pertenece y no en la vida real. Sin embargo, los eventos sobrenaturales nunca se han terminado. Esto han continuado a través de la historia de la Iglesia. Vea el siguiente sumario corto seleccionado. O sea que acá estamos hablando de lo que hablamos al principio, ¿se acuerdan? De la Iglesia Bautista piensa que los dones del Espíritu Santo están encapsulados y puestos en la Biblia y que se terminaron con la época de los apóstoles. Porque Pablo dice, las profecías pasarán, las lenguas pasarán, pero Pablo se está refiriendo a que cuando estemos en el cielo, todo eso va a pasar. Ya en el cielo no vamos a precisar profetizar, ya en el cielo no necesitamos hablar en lenguas, ya en el cielo no necesitamos milagros, ya en el cielo solamente necesitamos amor. Pero los bautistas habían tomado ese versículo, porque a mí me lo enseñaron, de esta manera, habían tomado ese versículo para decir que esos dones están out, ya no sirven más. pasaron, sabe que No. hubo milagros, sabe que Hemos recibido milagros, sí, milagros, o hemos sido bautizados por el Espíritu, hablando en lenguas. Yo siempre lo cuento, ¿no? ¿Sabes lo que fue pararme delante de mi pastor, que saben lo que conocí el otro día? Es así, es enorme, y tener que explicarle que las lenguas están vigentes hoy en día, porque yo hablaba en lenguas. Fue impresionante, después de entrar en los milagros y todo eso, pero fue impresionante. Vamos a leer algunos escritos de personas que hablaban de sanidad ya en este siglo, no antes de Cristo, sino después de Cristo. Justino Mártir, este vivió de 100 después de Cristo al 165 después de Cristo, o sea que tuvo 65 años. Escribió que los creyentes en sus días echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Irineo, 140 a 203, escribió que algunas personas en sus días echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Él dijo que no era posible decir el número de dones espirituales que Dios había dado a los creyentes a través del mundo. Después tenemos a Tertuliano, ¿qué se lo conoce? Tertuliano, año 160 al 220, escribió que los que habían sido liberados de demonios y sanados en sus días. Ambrosio, 339 al 197, testificó acerca de sanidades y nuevas lenguas en su tiempo de vida. Agustín, conocido por San Agustín, en el año 354 al 430, escribió del ciego, del enfermo, del poseído por los demonios y del muerto que fueron sanados en sus días. Francisco de Asís, conocido por San Francisco de Asís, en el 1181 al 1226, dice que hubo muchos milagros en su ministerio. Martín Lutero, en el año 1483 al 1546, curó enfermos en el nombre de Jesús. Y John Wesley, que se acuerden para la prueba de ese nombre, John Wesley, años 1703 y 1791, dijo que los dones espirituales se perdían por dos razones. Primero, por la falta de fe y santidad. Segundo, porque los hombres, muy serios y formales, pero sin el espíritu y sin gracia, ridiculizan los dones que ellos no tienen. Además, estos líderes describen los dones de Dios como de dementes y falsos. Wesley, en su diario, describe más de 200 sanidades en su ministerio. ¡Wow! O sea que acá tenemos gente que en este siglo sigue testificando de los milagros y los dones del Espíritu Santo. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro que tendremos que seguir escribiendo acá y agregando nuestro nombre y diciendo que nosotros somos testigos de los milagros y los dones del Espíritu Santo. ¿No? ¿Alguno ha visto algún milagro? ¿Alguno lo ha vivido, algún milagro? Entonces podríamos seguir escribiéndolo acá, que los milagros Dios hoy en día los sigue haciendo. Yo estoy asombrado y lo voy a volver a tocar el tema de cuando Sabre tenía que ir a cuidar a esta mujer a la clínica esa noche y la llamó diciendo, el médico me dijo que ya no tengo nada. Ya se había hecho el plan quirúrgico,
ya tenía la cama en el hospital reservada, ya estaba el cirujano preparado, y en el último estudio que le hicieron, nada, totalmente limpio de cáncer en el útero. Cáncer en el útero, totalmente limpio, y hoy en día esa mujer tiene un hijo. O sea que no solamente Dios la sanó, sino que restauró todo su sistema reproductivo. Impresionante. Eso yo lo tendría que escribir acá. Y muchos otros milagros. ¿Amén? Nosotros creemos en los milagros de Dios. Re milagros. Romina lo mismo también, tenía el cáncer en el estómago, lo mismo también. Y ella era una persona que no quería saber nada de Dios. Bueno, hoy tengo su salud. Tocó fondo, como bien dice. Cuando ves la muerte cerca te da miedo. Claro. Lo bueno es que también es más valioso cuando puedes identificar con un estudio. Lo que era antes y lo que era después. Eso es terrible. Porque el estudio de ella fue así, fue una cosa distinta a lo que salió después, y no podían entender qué era todo eso. el órgano generado otra vez. Claro, yo me acuerdo cuando lo hicieron, nosotros entramos como bautistas conservadores, que no creíamos en nada de eso. Yo me voy a un retiro espiritual, recibo el don de lengua con otros hermanos líderes más, 7 líderes más, vamos a la iglesia y empezamos a orar en el nombre del Señor. O sea, de repente empezaron a dar testimonios, no porque lloraba, sino porque oraban los demás y oraban los. Yo tengo un testimonio para contar que ese hermano que tragaron lo mató. Ya te lo conté, ¿te acuerdas? Sí. Que oré por su vista, le dije, vamos a recibir la vista, tengo unos anteojos así, y al otro día el muchacho se levanta, mira todo y dice, wow, veo bien, ¿será verdad? Y ahí se le cayó, y otra vez se volvió a poner en la no hay testimonio. Pero había testimonios de otras personas que venían así con los resultados, como ustedes saben, del HIV. Diciendo, acá están los resultados, así estaba yo, y así estoy ahora. Testimonios así hubo muchísimo. O sea que ese despertar del Espíritu Santo hizo que la iglesia se reformara y ahora son bautistas reformados. También he visto en vivo, o sea, fui a una iglesia y hubo no sé qué era, un hermano que invitado que tenía el don de sanidad. Y llamó a todos los que tenían dolor de muelas o querían sacarse la muela. Y fueron sanados ahí. Y todos los que fueron sanados pasan adelante para que la iglesia vea que fueron sanados. Y pasaban adelante, la gente mostraba que tenían sanado, no sé, como tenían sellado. O sea, no tenían como La tenía calle, después no tenía marca. Claro, sí, y tenían algo. Sí, oro. No sé, Y se han comprobado que no es oro de acá. Y el usuario, solo que no acá existe ese oro. yo creo que recibió la muela nueva, no sé, pues yo sé qué pasó y mostraba todo, y yo creo que era uno de los músicos, y tenía todo. Pero vos conocés a la persona y sabés que no va a decir, que no va a decir. Claro. Y bueno, eso es una de las que vi, digamos, en vivo, ¿no? Pero no, sí, Dios Sí, te impresionante. por ahí dice, bueno, no vayas a ver, yo te juro, por ahí la sanidad está yendo al dentista, o yendo al médico, también. También hay muchos tipos de milagros así que podemos testificar de que los poderes de Dios todavía están en vigencia. Y Dios quiere hacer milagros a través de tu vida. Lo que te falta es empezar a orar. Tenés que empezar a ver si tenés el don de sanidad. Tenés que buscar a alguien para orar. Te ve la cabeza, vas a decir, yo te oro. Y empezás a orar ahí, meterle todas las pilas, porque no es vos el que lo vas a sanar, sino es el Señor. Exactamente, así que tenemos que descansar en eso, nosotros tenemos que orar y estar pendiente ahí de ver el milagro de Dios, ¿sí? Como la dama, y el sábado me moraba de fiebre y lloré por ella, ¿viste? Pero transpiraba de fiebre. El domingo amaneció con un poco de fiebre y tenía placa en la garganta. Pero lo raro es que no le dolía la cabeza, no le dolía la garganta y tenía todo placa en la garganta. Vos tenés placa y no podés tragar. Gloria a Ella Dios. no le dolía nada. Tenía la placa pero no sintió dolor. Fue algo que yo todo lo que tiene placa siempre le duele. Como Hay que tragar con saliva. Si no puede respirar bien, porque te tapa. Y ella comía todo. Ella tiene muchas pentas, ella se llena la colita y hace cualquier Ella todas las noches me voy a dormir a ese show que me hago que quiero pasar la oración. A mí me importa, mamá, no oramos. De la cama. Hermoso. Ella es la que me protege a veces. Me acuerdo con las chiquitas también.
Por eso cuando yo tenía 12 años que quedé paralítica, yo sabía que el pastor iba a venir a hablar por mí, pero yo sabía que no era él que me iba a sanar a mí. Yo decía que Dios me va a sanar. Yo decía, mamá, llamale al pastor que venga a hablar por mí, que Dios me va a sanar. Así yo le decía, no, que Dios me va a sanar. Y te sanó. Vamos a leer un poquito más, ¿sí? En años recientes se han llevado a cabo miles de sanidades y milagros. Esos eventos sobrenaturales han sucedido en varios países alrededor del mundo. Hay muchos libros, es increíble que yo lea eso. Vamos a ver lo mal que yo leía. Lo mal que yo leo. Si esto no es don de Dios, yo no sé dónde está. Perdón. Yo no puedo creer. Tú no querías leer. Claro, Yo también leía mal. Otra cosa es que no veo nada, no es problema, ¿no? Hay muchos libros que hablan de prodigios y milagros del Espíritu Santo que han realizado en nuestros días. Los acontecimientos sobrenaturales ayudan al crecimiento de la iglesia. En varios lugares, la iglesia pentecostal han crecido más rápido que otras. Un ejemplo de esto es América Latina. En 1969, el 63% de todos los creyentes protestantes eran pentecostales. Y tanto estos como los carismáticos creen en milagros, sanidades y oraciones en otras lenguas. Hay cerca de 647.810.000 cristianos de la Gran Comisión. A estos los definimos como miembros activos de la Iglesia, quienes toman en serio la Gran Comisión, por Mateo 28. Ellos obedecen el mandamiento de Cristo de compartir las buenas nuevas con los perdidos. De estos, 523.767.000 son o pentecostales o carismáticos. En otras palabras, 5 de cada 6 cristianos de la Gran Comisión en el mundo son pentecostales o carismáticos. Esto significa que más del 80% de estos que trabajan para el crecimiento de la iglesia esperan señales y prodigios hoy. Muchos reconocen a David Barrett como una persona destacada en el mundo que reúne estadísticas misioneras. Él predijo que en el año 2025, 91% de todos los cristianos de la Gran Comisión serán pentecostales o carismáticos. Esto cree que el Espíritu Santo obra por medio de los creyentes ahora, así como lo hizo en la iglesia primitiva. Exactamente. Los carismáticos son los bautistas reformados, que están empezando a creer todo en el Espíritu Santo. Ya casi los hermanos libres, que son los más conservadores, que son esas iglesias donde las mujeres se sientan de este lado y los hombres se sientan de este lado, que no podés ni siquiera aplaudir en los cultos. Ya ese tipo de movimiento se está convirtiendo de a poquito a ser reformado, ¿no? Ya no hay más cosas. Mucho legalismo. Mucho legalismo en esas iglesias. Nosotros crecimos en una iglesia así, mi abuela. ¿Sí? Y en las provincias, sí. Los varones sentados de un lado, los mujeres del otro, tenían que llevar mantilla, no se podía explicar, no podían usar nada. Claro. Ni anillo, nada. Claro, anillo, ni afeitarte, ¿no? Nada, sí, es verdad. Hay todavía ese niño. Hay, pero cada vez son las menos. Cada vez quedan menos iglesias así. Vos cuando empezás a leer la palabra de Dios te das cuenta que la palabra de Dios no te pide todo eso. Pasa que tenés que dar una justa interpretación. Si no le damos la interpretación correcta, pareciera que La realmente... que el hombre iba antes, la mujer ni siquiera se podía cuidar. Tenía que crear como conejo. Yo digo, si vos no querés tener, no, es peor abortar, tenés que cuidarte porque te podés cuidar. Vos podés elegir si querés o no querés. Claro. No, te prohibían, no, tenés que tener el viejo así, conejo. Ah, no, Pepe, yo dejé de verdad. Cuando me dijo, no te quería hacer una coneja. Y no entender bien la palabra de Dios. Sí, porque hay que traer al hijo con responsabilidad, tampoco no traer el que se críe al viento. Volvemos acá al cuadrito entonces, ahora acá hace el cuadro el mismo que venimos viendo, ahora es a partir de Hechos 13, ya acá entra el ministerio del apóstol Pablo, y más que nada vamos a ver los eventos sobrenaturales que hizo el apóstol Pablo hasta el final, del 13 al 22. ¿Hacemos lo mismo? Sí. Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. El Espíritu Santo habló por medio de los creyentes
diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, del 4 al 12. Pablo, lleno con el Espíritu Santo, declaró ceguera a Elimas, el judío mago. Sergio Paulo, el proconsol, o gobernador, creyó en Cristo. Hechos 14, del 1 al 7. Dios confirmó el mensaje de su gracia, Algunos creían, capacitando a Pablo y a Bernabé para hacer señales milagrosas y prodigios. algunos creían a los apóstoles. Hechos 14, del 8 al 22. Dios usó a Pablo en Listra para sanar a un cojo de nacimiento. La multitud apedreó a Pablo, pero él vivió y los discípulos lo rodearon. La multitud pensó que sus dioses habían bajado a la tierra. Pablo enseñó que es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acá ya empezamos a ver persecuciones. Hechos 16, del 6 al 15. A través de una visión, el Espíritu Santo le prohibió entrar a Asia y lo guió a Macedonia. En Macedonia, Lidia y su familia recibieron a Cristo y fueron bautizados. Ya te está cantando. No. Hechos 16, del 16 al 24. Pablo le sacó un demonio a una muchacha que adivinaba el futuro. Pablo y Silano fueron golpeados y encarcelados. Hechos 16, 25 al 34 y 40. Pablo y Silas oraron y cantaron. A la medianoche, un terremoto abrió las puertas de la cárcel. El carcelero y su familia creyeron en Cristo y fueron bautizados. Los creyentes recibieron ánimo. Hechos 18, del 9 al 11. El Señor habló con Pablo en una visión y lo animó a continuar hablando sin temor. Pablo estuvo enseñando en Corinto por 1 año y medio. Hechos 19, del 1 al 7. Pablo predicó a 12 hombres de Efeso, puso las manos sobre ellos y fueron llenos con el Espíritu Santo. Los 12 hombres hablaron en lengua y profetizaron. Hechos 19, del 8 al 12. Pablo predicó y enseñó 2 años y 3 meses en Efeso. Dios hizo milagros especiales. Todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia oyeron la palabra. 19, del 13 al 20. Los hijos de Seba intentaron sacar un demonio en el nombre de Jesús. Prevalecía, huyeron heridos y desnudos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 20, del 7 al 12. Pablo levantó a Eutico de la muerte. El joven vivió y los creyentes fueron grandemente consolados. Hechos 21, del 1 al 15. Agabo y otros profetizaron que Pablo sería atado en Jerusalén. Los creyentes estaban preparados para aceptar la voluntad de Dios para Pablo. Debido a la profecía, sus pruebas fortalecieron su fe en vez de sacudirlos. Hechos 23, del 1 al 11. El Señor estuvo cerca de Pablo, lo animó y le aseguró que testificaría en Roma. Pablo fue fortalecido y preparado para el viaje a Roma. 27, del 21 al 44. Un ángel dijo a Pablo que todos los hombres del barco sobrevivirían la tormenta. Todos los 276 hombres en el barco llegaron salvo a la orilla. Hechos 21, 28, del 1 al 6. Pablo sacudió una víbora en el fuego en alto.
La gente cambió su modo de pensar acerca de Pablo, diciendo que era un dios. Y el último, 28, del 7 al 10. Pablo sanó al padre de Publio y a muchas otras personas enfermas. La gente honró a Pablo y a sus amigos en muchas maneras. Ahí, Muy bien. Resultado bueno para la Acerca de como que edificación. María, no sé por qué, pero de lejos así veo Claro, no sé qué pensar. Miopía creo que es, ¿no? Sí, miopía. Cuando lo ves de cerca. No, No debe ser. de golpe se te empieza A mover las letras, sí. Entiendo, a mí me pasa lo mismo. Muy bien, acá vemos entonces todos los hechos sobrenaturales. No lo vamos a leer mucho porque después lo vamos a pasar en la historia, ¿sí? Pero acá te hace una mención clara de todos los hechos sobrenaturales que pasaron en el libro de Hechos. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 hechos sobrenaturales en 28 capítulos. Vemos que realmente el Señor, el Espíritu Santo, se movió junto a los apóstoles. La iglesia crece a través de la persecución. Y esto me encantó realmente. Hechos 5, del 17 al 42. Tenemos que leerlo. Si alguien tiene una Biblia por ahí. 5 del 17 al 42. Dale. ¿Leo? Por favor. ¿Todo lo tienen? 5, 42. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad, y los guardias afuera, de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viniendo unos les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí muchos pueblos, pereció también. Él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow, acá vemos una historia impresionante, ¿no? Ustedes azotaron y estaban contentos. Lo azotaron, no fueron 2 azotes, fueron 40 menos 1 a cada uno. Así que le dieron 39 azotes a cada uno. Así que no es así nomás que no te quiero tratar y nada, sino que le dieron duro. Y ellos salieron contentos de haber sufrido como el Señor. Así como salimos como nosotros de casa para ver el culto, contentos, ¿no? Y así Había un señor que estaba predicando en la calle con el parlantito este así, y hubo un señor que vino con un azote y la azotaba, y él la predicaba, y él igual azotaba, y él no se iba al señor, y la azotaba. Seguía predicando. Y seguía predicando, y el otro la azotaba. Gloria a Dios. Que Dios nos dé ese espíritu, ¿no? Lo tenemos. Dice, la iglesia crece a través de la persecución. Objetivo, analizar e ilustrar las 3 verdades de Hechos sobre la persecución. Contexto histórico. La persecución es como un río de Hechos 1 hasta Hechos 28. Fluye desde Jerusalén hasta Roma. Ya analizamos los eventos sobrenaturales de Hechos. En esta lección vamos a estudiar sobre la persecución en Hechos desde el versículo 1, del capítulo 1, hasta el capítulo 28, o sea, todo el libro de Hechos. Siempre ha habido persecución de los creyentes por los incrédulos. 1 Juan 3, 12 y 13. Caín mató a Abel, Génesis 4:8. Ismael persiguió a Isaac, Génesis 21:9, Gálatas 4:29. Los judíos impíos persiguieron a los profetas, Mateo 5:12. En Hechos, los judíos no creyentes eran la fuente principal de persecución. No podemos evitar la persecución siendo más espirituales que otros. Jesús fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, le decía Pablo en la segunda carta de Timoteo 3:12. La persecución es como la tentación, golpea todas las puertas. Acá vemos un cuadrito que dice Hechos, para los versículos de Hechos, la fuente de persecución, la razón de la persecución, la descripción de la persecución y el resultado de la persecución. El primero dice Hechos del 1 al 3, del 2, del 23 al 41, dice que la fuente de persecución fueron los líderes judíos no creyentes. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios y el Mesías, la multitud creía en él. Esa fue la razón de la persecución. Descripción de la persecución, lo clavaron en la cruz. El resultado, él murió pero resucitó, ascendió y envió la promesa del don del Espíritu Santo. Millones siguieron. Se lo seguimos nosotros, los millones. Hechos 4 del 1 al 31, la fuente de persecución fueron los saduceos. Los apóstoles sanaron al cojo y predicaron sobre la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Esa fue la razón de la persecución. Y la descripción de la persecución, pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Recibieron amenazas del Sanedrín.
Los discípulos oraron para hablar con denuedo y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Ese fue el resultado de esta persecución. Hechos 5, del 17 al 41. El sumo sacerdote y de los judíos y los saduceos, acá se juntaron, que fue la fuente de la persecución. La razón, algunos líderes judíos estaban envidiosos por el éxito de los apóstoles. La descripción que hicieron ellos: el Sanedrín encarceló a los apóstoles y más tarde los golpearon. Un ángel los liberó y ellos regocijaron por ser dignos de sufrir en el nombre, sufrir por su nombre. Hechos 6, del 9 al 8, 1 y 4. Pero las persecuciones fueron los judíos no creyentes y el Sanedrín. Siempre está una autoridad religiosa en contra de Jesús, empujando a la gente que no era creyente, ¿no? La razón de la persecución, por el Espíritu. Esteban hizo grandes prodigios y señales milagrosas. También habló con sabiduría de Jesús. La descripción: lo llevaron al Sanedrín, consiguieron testigos falsos y lo apedrearon. El resultado: en Jerusalén comenzó una gran persecución. Todos, excepto los apóstoles, fueron dispersos, predicados por donde quieran que iban. Estos fueron los resultados de la persecución. Qué claro que está explicado acá, claro. Es como que si no pasaba esto se quedan quietos, no pasaba nada. Claro, estaban cómodos ahí. A veces la persecución viene para que no estemos tan cómodos en nuestros lugares, ¿sí? Bueno, son menos cuarto, hermanos. Paramos aquí, ¿les parece? No sé qué quieren seguir. Después siguen. No, más. Dos hojitas faltan, pero bueno. Yo sé que ustedes tienen cosas. O tienen cosas que hacer. Es que no tiene tarea. ¿Tiene tarea? No, sí, tiene una tarea. Para ver si entendimos lo que nos... ¿Les parece la cama acá entonces? Mira la otra allá. Ya se levantó allá la mano. Ella se quiere ir. ¿A qué visitas hay un poco? Aquí invitan. La cara que tiene. Acuérdense que quedamos en lo sobrenatural raras veces y ver a los creyentes de la persecución. Hoy es 22, ¿no? 22. ¿Vas a hacer los cosas? Las fotocopias. Voy a hacer las fotocopias. ¿Quién quiere fotocopia? Entonces, para el próximo trabajo, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ah, sí, estamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Así que vamos a hacer 9 etapas. Vamos a hacer 9 estudios, así podemos tenerlos todos, podemos estudiar la palabra de Dios. ¿Amén? Y así lo podemos tener para la semana que viene. Estamos pensando en hacer el picnic para el 2 de octubre. ¿Les parece bien? Domingo 2 de octubre. Sí, van a estar todos. ¿Eh? Sí que van a estar todos sin excusa. Vamos a ver si vamos a estar todo ese día, que va a estar muy lindo, 2 de octubre. Van a estar los pastores acá supuestamente. Vamos a poder pasar bien. Vamos a pasarla, calculo que acá en el velódromo de Lanús. ¿Sí? No nos vamos a ir muy lejos porque no tenemos vehículos para viajar. Acá el colectivo nos lleva a todos. ¿De qué hora hasta qué hora? No sabemos todavía la hora, lo decimos más adelante. ¿Sí? Vayan apartando el día, 2 de octubre, domingo 2 de octubre. Y después confirmamos bien todos los grupos. ¿Amén? Domingo 2 de octubre. Pueden todos, la familia, Todo con la familia, mate, vamos a hacer sanguchitos, eso vamos a poner de acuerdo más adelante. La cuestión es que vayamos apartando ya el día 2 de octubre, ¿sí? Domingo. Esperemos que esté lindo. ¿Alguien que ore para cerrar la clase, por favor? Vamos. Vamos, Alicia. Con el poder del Espíritu Santo. Vamos. Estamos hablando del poder. Gracias por enseñar, Espíritu Santo, de Dios, por tu darte conocimiento, Señor. Gracias por el maestro, Señor, que tenemos, Señor, que nos ayuda, Señor, a interpretar mejor, Señor, palabras, a expresar mejor, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor, que nos da, Señor, nos capacita cada día, Señor, con tus palabras. Muchas gracias te damos, Señor, por el futuro de ánimo.
Hermanos, nos vemos entonces el sábado, 10 de la mañana en la escuelita, 11 evangelismo, o a las 7 de la tarde, en nuestro vuestro en el culto, ¿sí? Que Dios los bendiga. ¿Ves? El sábado.